Hola querida congregación Santísima Trinidad, qué gusto poder compartir con ustedes esta gran noticia. Próximamente nos volveremos a ver y podremos alabar el nombre de nuestro Señor. Estamos tomando todas las medidas de bioseguridad. No olvides traer puesta tu mascarilla y guardar la distancia sugerida para tu bienestar. Y recuerda, si eres parte de la población vulnerable, te invitamos a que sigas participando en estas transmisiones online los días domingo a las 10 de la mañana. Qué gusto poder volvernos a ver próximamente. Bendiciones. Buenos días, amada iglesia. La gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes en sus casitas, en sus hogares, en donde usted se encuentre en esta mañana de día domingo, en el que nos aprestamos a celebrar el culto de adoración, el culto para nuestro Padre. Anhelo que en usted haya la intención de que hoy Papá nos hable a través de su hermosa palabra, a través del predicador de esta mañana, a través de las alabanzas del día de hoy, que Dios sea ministrando nuestro ser, tocando nuestros corazones y alentándonos, dándoles esa fuerza, esa energía, ese denuedo para seguir adelante en estos tiempos que estamos atravesando. Amén. Le invito también, amado hermano, amada hermana, a que se contacte con nosotros en las páginas oficiales de la iglesia, en www.istecuador.org, para que hagamos también las reservas para los cultos que Dios mediante se va a reanudar. Estemos también orando por eso, amada iglesia. ¿Sí? Visítenos también en nuestro canal de YouTube, en IST Ecuador, para tener el contacto, la comunión virtualmente con la iglesia. Amén. No se olvide también, amado hermano, que los grupos celulares nos seguimos reuniendo virtualmente vía plataforma Zoom. Será una bendición poder contar con usted en estas reuniones. La palabra de Dios tiene que ser proclamada y eso lo estamos haciendo en los grupos pequeños, en discipulados, en células, estamos haciendo eso. Amén. Para empezar, amada iglesia, quisiera que abra su Biblia, por favor. Vamos a leer una pequeña porción de la palabra de Dios en el libro de Job. Job capítulo 9, versículo del 8 en adelante. ¿Sí? Job capítulo 9, versículos del 8 en adelante. ¿Ya lo tiene? Amén. La palabra de Dios dice: Él solo extendió los cielos y anda sobre las olas del mar. Él hizo la Osa, el Orión y las Pleiades y los lugares secretos del sur. Él hace cosas grandes e incomprensibles y maravillosas sin número. He aquí que Él pasará delante de mí y yo no le veré. Pasará y no le entenderé. He aquí, arrebatará. ¿Quién le hará restituir? ¿Quién le dirá, qué haces? En estos hermosos pasajes de la palabra de Dios, lo que aprendemos es la omnipotencia de nuestro buen Dios. A ese Dios todopoderoso que todo lo puede y que todo lo hace. Y que todo lo hace de una manera perfecta. Como dice el escritor del libro de Job, ¿quién le dirá, qué haces? Amén. Nos aprestamos, amada iglesia, a celebrar el culto con la ministración de la alabanza de parte de nuestro hermano Kevin Meléndez y la exposición de la palabra por medio de nuestro amado pastor Adolfito Páez. No sin antes empezamos orando. Le invito a cerrar sus ojitos, a inclinar su cabecita ahí donde usted está. Si puede postrarse delante de nuestro buen Dios, hágalo. Vamos a orar. Padre bueno y Dios, en el nombre de Jesús, te alabamos, te bendecimos y te damos gracias, bendito Padre Celestial. Gracias por darnos el privilegio de la vida, Señor, por permitir que nuestros ojos se abran a la luz de un nuevo día y podamos contemplar la hermosura de tu creación, Señor. Gracias, Padre, por guardar cada uno de nuestros días. Cada uno de tus hijos ha sido guardado, cobijado bajo tus alas, Padre. Dios mío, en el nombre de Jesús te queremos dar gracias, Señor. Gracias también por las pruebas, por los sufrimientos, por las aflicciones, porque estoy convencido, Dios, que esas son las herramientas que tú tienes para atraernos hacia ti con lazos de amor. Gracias, Padre, por existir, por ser real, por ser el Dios proveedor, el Dios sanador, el Dios sustentador.
Gracias, papito bueno, por tu infinita gracia y misericordia, por ese grande amor con que nos amas, papá. Oh Dios, bendecimos todo lo que se vaya a hacer en este culto, Señor, que sea para la gloria y la honra de tu nombre. Ponemos en tus manos el tiempo de alabanza, ponemos en tus poderosas manos la vida de nuestro amado pastor, Señor Adolfito Páez, para que sea ese instrumento que tú traigas, una palabra que nos confronte, que nos exhorte, pero que también nos traiga esperanza, Señor. Esa esperanza viva de que algún día estaremos contigo, mi Dios. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, bendito Dios. Amén y amén. Nos aprestamos, amada iglesia, en esta mañana, en el compartimiento de la palabra de Dios a través de nuestro pastor, Adolfito Páez, con el tema Nuestra identidad en Cristo. Un tema que espero que sea de mucha bendición, de mucha edificación para cada uno de nosotros. Amén. Buenos días, hermanos, ¿cómo están? Dios les bendiga, espero que se encuentren muy bien. En esta mañana yo quisiera invitarles a cada uno de ustedes para que podamos predisponer nuestro corazón para alabar a nuestro Dios poderoso. Yo quisiera iniciar leyendo el Salmo 96 y dice: canten al Señor una canción nueva, canten al Señor habitantes de toda la tierra, canten al Señor, digan su nombre, anuncien día tras día su salvación. Hablen de su gloria y de sus maravillas ante todos los pueblos y naciones, porque el Señor es grande y digno de alabanza. Yo le invito a que podamos declarar y podamos alabar a nuestro Dios poderoso, grande y fuerte. Señor, grande eres tú, grandes son tus maravillas, Dios poderoso. Grandes son tus maravillas, grandes son
Gloria, Señor. No hay nadie como tú. No hay otro Dios tan maravilloso, tan grande y poderoso como tú, Señor. Eres digno de alabar, Señor. Tú eres nuestra esperanza, nuestra roca, nuestro castillo fuerte, Señor. presencia voy a estar, sin mancha ante Él vendré, justificado por la fe. Te damos gracias, Señor, por este tiempo, Señor.
te exaltamos y alabamos tu nombre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Yo le invito, hermano, que podamos preparar nuestro corazón para la palabra que viene a continuación. Buenos días, Iglesia del Señor. Una vez más damos gracias a Dios por habernos dado el privilegio y la oportunidad de poder compartir su bendita palabra para que la Iglesia siga adelante y siga creciendo en el propósito y en el llamado con el cual Él ha establecido para su pueblo. En esta mañana les invito a abrir sus Biblias en la primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 3. Vamos a leer los primeros 3 versículos. Dice la palabra de Dios en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Gracia y paz a vosotros de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. En esta mañana vamos a ver a la luz de estos textos nuestra identidad que tenemos en Cristo Jesús. Y a la luz de la palabra vemos 2 principios establecidos. Aquí primero vemos que el apóstol Pablo sabía quién era y qué llamado tenía, de quién venía ese llamado, así como también el origen de su llamado. Este conocimiento le daba la seguridad en la vida diaria y ministerial. Pero también vemos la identidad de la iglesia, ya que Pablo se dirige a la iglesia de Dios, la cual estaba en Corinto. Esta iglesia no era la iglesia de Pablo, tampoco era la iglesia de Apolos, tampoco era la iglesia de Pedro o de ningún otro hombre. El pasaje es claro y nos dice que la iglesia es de Dios. Eso es importante y vital para nosotros, los creyentes, tanto en lo ministerial como en la vida colectiva familiar. Saber qué lugar ocupo en el reino, así como también en el cuerpo de Cristo, que es su iglesia. ¿Cuál es mi llamado específico? ¿Qué es lo que estoy llamado a hacer? En 1 Corintios, capítulo 12, versículo 4, dice la palabra de Dios. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le ha sido dada la manifestación del Espíritu para provecho. El pasaje nos habla claramente sobre la llamada específica que tenemos de parte de Dios a ser parte del cuerpo de Cristo, ya que tenemos un Espíritu que nos ha dado diversidad de ministerios para con cada uno de sus integrantes. Así que usted y yo somos parte de una congregación, que es la iglesia de Dios. Esta iglesia de Dios está ubicada geográficamente en Quito. La iglesia de Dios está ubicada en la Villa Flora. También tenemos una que está en Guamaní, en Cotocollao. Bueno, está en algunos lugares. Pero como identidad y como cuerpo, pues sabemos que nosotros pertenecemos a la iglesia Santísima Trinidad, que es la iglesia de Dios, que está ubicada en el sector de la Villa Flora o que está ubicada en el sector de Cotocollao o de Guamaní. Estamos acá no por casualidad, ni por ningún error, ni porque a alguien tal vez se le ocurrió. Estamos en este lugar porque así Dios lo ha querido, así Dios lo ha establecido en la iglesia. Tampoco tiene que ver por el tamaño de la congregación o el edificio en el cual yo me congrego. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Es por las misericordias de Dios que nos ha establecido en un cuerpo y ese cuerpo la palabra de Dios lo conoce como la iglesia. Entonces nosotros debemos tener en cuenta la identidad que tenemos como iglesia. Tenemos una pertenencia espiritual, pero también esta pertenencia espiritual está situada en un lugar geográfico donde residimos, donde vivimos, donde adoramos, donde nos adiestramos, donde fundamentalmente influenciamos como iglesia, como cuerpo de Cristo.
Es verdad que esta influencia está limitada al sector geográfico en el cual nosotros estamos, por las distancias y por las situaciones que estamos viviendo. Pero claramente, ¿cierto? Vemos que más que un sentir de ser parte de un cuerpo, es la influencia que ese cuerpo está dando al lugar donde residimos. En estos días en que no nos hemos podido congregar, hemos visto que muchas personas están diciendo que ya no es necesario congregarse físicamente, cosa que la palabra de Dios totalmente lo niega. Es importante, la palabra de Dios nos exhorta a que nos congreguemos. Por eso es que aún el apóstol Pablo envía su carta a la iglesia de Dios que está en Corinto. Y esta carta también puede ser interpretada de esa manera. A la iglesia de Quito, que está en el sector de la Villa Flora, que está en el sector de Cotocollao, que está en el sector de Guamaní. Entonces la pregunta es, si somos en realidad influenciables en el sector donde estamos o lo bendecimos. Muchos, como les decía, piensan que ya no es importante aquello. Muchos dicen, yo oro en mi casa y eso es suficiente. No, no es suficiente. Debemos orar en las casas, ¿cierto? Por la situación que estamos viviendo no podemos salir a congregarnos como lo hacíamos antiguamente. Pero vienen tiempos mejores, tiempos en los cuales vamos a volver a congregarnos y entender este principio de que Dios nos ha llamado a ser una iglesia que influya en el lugar donde estamos. Alguien dirá, bueno, yo siempre oro para que el Señor bendiga mi barrio, yo siempre oro para que Dios bendiga el sector donde estoy. No estoy hablando de eso, amados hermanos, estoy hablando, ¿cierto?, de la influencia que nosotros podemos realizar, ser agentes de transformación para la gente que está a nuestro alrededor. Si nuestra vida en Cristo, si nuestra identidad como iglesia deja una marca en el sector donde vivimos. La gente pagana del tiempo del apóstol Pablo decían que el apóstol había trastornado al mundo entero, como dice Hechos capítulo 17, versículo 16. Pero no hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad gritando, estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. Pablo dejó una marca en la sociedad de su tiempo. La pregunta es, ¿nosotros la hemos dejado? ¿Somos conscientes de la capacidad que tenemos para hacerlo? ¿Somos conscientes de la responsabilidad que tenemos para hacerlo como iglesia, como cuerpo de Cristo? No puede ser, hermanos, que una sociedad que tiene una iglesia de Dios en un área geográfica sea la misma como una sociedad que no la tiene. Porque si es así, no tiene sentido, ¿cierto? Y la iglesia en cierta manera no estaría cumpliendo ninguna función. Me recuerdo que unos pastores de otro país daban estadísticas y decían que su país está bendecido por Dios porque tiene el 50% de su ciudadanía que es evangélica. Pero curiosamente, este era uno de los países más corruptos. Entonces, ¿qué quiere decir ser iglesia? ¿Dónde es que está la diferencia de ser iglesia? Primera de Timoteo capítulo 3 versículo 15 nos responde esto. Pero si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. La iglesia está llamada a ser columna y baluarte de la verdad, a hacer la diferencia, a no conformarse al sistema, a no conformarse a este mundo, sino más bien a levantarse como la iglesia del Dios viviente. Eso es lo que somos llamados a hacer. Asimismo, las Escrituras nos declaran que Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Es decir, a través de la iglesia el mundo tiene esperanza. Una esperanza de gloria, una esperanza que usted y yo un momento atrás, cuando éramos ajenos a la voluntad de Dios, la conocimos a través de alguien que era o es de la iglesia de Cristo y nos habló de su amor, nos habló de su gracia, nos habló de su misericordia. Pero si mi vida no cambia y mi entorno cercano a mí ni se entera qué es el cristianismo, algo mal está funcionando. El resto del pasaje de 1 de Corintios capítulo 1 nos revela nuestra identidad.
una identidad personal, una identidad que cada uno de nosotros debemos asumir. Como hemos visto, tenemos una identidad como iglesia. Somos la iglesia de Dios. Yo soy de la iglesia de Dios, que geográficamente se encuentra ubicada en el sector de Cotocollao. Yo soy de la iglesia de Dios, que geográficamente se encuentra ubicada en el sector de la Villa Flora. Yéndonos al contexto bíblico, dice que es la iglesia de Dios que está en Corinto. Es importante que usted tenga conciencia y sepa de dónde es y a dónde pertenece. Porque cuando estamos en el lugar donde sabemos que debemos estar, donde Dios nos ha plantado, pues vamos a ser como ese árbol que echa raíces y que como raíces comenzará a alimentarse y luego de eso dará fruto y mucho fruto para la gloria del Señor. Y el texto continúa diciendo, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos. Pablo se está dirigiendo a los santificados en Cristo Jesús, a los que fueron o son llamados a ser santos. Y esto nos habla claramente de la identidad que nosotros debemos tener si somos de la iglesia de Dios. A los corintios les dice a los santificados en Cristo Jesús. A la iglesia de Quito también les dice a los santificados en Cristo Jesús. Por tanto, nosotros somos santificados en Cristo Jesús. Y esta palabra implica algo que ya se hizo en el pasado, pero que sus efectos perduran hasta hoy presente. Quiere decir que fuimos hechos santos y seguimos siendo santos. Habla de esa identidad. O sea, la santidad que tiene que ver con nuestra posición en Cristo Jesús. Si somos de Cristo, somos cristianos, según 2 de Corintios 5:17, de modo que el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. ¿Qué son nuevas? En el sentido de que somos santos, somos de Dios. Posicionalmente estaríamos hablando, salimos de un contexto mundanal, salimos del mundo y Jesús nos establece, nos posesiona en el contexto de la santidad. Efesios 5:8 lo declara de esta manera, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Por tanto, andad como hijos de luz. Y esto es lo que se llama santidad posicional. Es algo instantáneo que viene con la salvación. El momento que usted recibió a Cristo como su Señor y Salvador, el momento que usted se arrepintió de sus pecados y recibió el perdón divino, usted pasó a ser un santo para Dios. ¿Esto qué quiere decir? Un hombre apartado, un hombre separado. Porque esa es la pregunta que viene a nuestra mente. Entonces, ¿qué quiere decir ser santo? Es ser apartado, ¿cierto? Es ser llevado a otro lugar por alguien y apartado para alguien. ¿Quién es el que nos aparta? No somos nosotros, no es nuestras fuerzas, no son nuestras buenas intenciones. No es que un día me levanté y dije, bueno, hoy día voy a portarme bien. No, Dios nos apartó en Cristo Jesús. ¿Y para qué nos apartó? Nos apartó para Él, para que seamos ahora su pueblo, para que ahora seamos su iglesia. Por eso es que Dios es el que hace eso. Dios nos aparta, Dios nos separa, Dios nos hace santo, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Colosenses 1:13. Por tanto, existen dos reinos espirituales. No son 3, no son 4, no son 10. Solo existen dos. Existe el reino de Satanás y existe el reino de Cristo. El reino de Satanás es conocido como el reino de este mundo. Y el reino de Cristo es conocido como el reino de Dios. No hay medias. O estamos en el reino de Dios o estamos en el reino de las tinieblas. Y como vimos, fuimos ya separados, fuimos rescatados de ese reino de las tinieblas a la luz admirable, al reino de Dios, al reino de Cristo. El reino de Dios, por tanto, está compuesto de seres separados para Dios, que la Biblia los llama santos. La Biblia dice que renacemos a una nueva vida, como lo expresa Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos,
Porque el reino de Dios, hermanos y persona que me está escuchando, es un nuevo estilo de vida. Es un nuevo código de vida. Es una nueva cultura de vida. Hay un nuevo rey en nosotros y somos separados, apartados para este rey. Somos apartados para Dios, para adorarlo. Somos apartados para Dios, para servirlo. Somos apartados para Dios, para agradarlo. He aquí entonces la nueva posición y el nuevo propósito que tiene el creyente. Porque somos un linaje escogido, somos un real sacerdocio, somos una nación santa, un pueblo adquirido por Dios. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 9, en su primera parte. Si somos el concepto establecido por Dios en el reino de Dios, un pueblo santo, también debe existir el concepto de lo que implica ser del mundo. Porque hay muchas personas que viven vidas morales, que viven vidas éticas y que dicen de pronto, yo no necesito a Dios porque yo no hago mal a nadie. Yo no necesito a Dios porque sin Él he dejado de hacer esto, he dejado de hacer lo otro. El concepto del mundo es totalmente diferente. Y aquí hay personas que quieren hacer y ser un montón de cosas porque les parece bien. Y la sociedad también le parece bien, pero sin considerar a Dios en aquellos actos. Dios no es el centro de sus vidas. Aunque parezca de una forma chocante, esto es lo que la Biblia llama mundo. Que una persona haga cosas y que la sociedad la apruebe, pero que sin estas sean consideradas a Dios en ellas. El mundo es un conjunto de principios, de filosofías, de patrones culturales, una cosmovisión sin Dios, sin Jesucristo, sin su palabra, sin la revelación en su centro. Eso es el mundo. Entonces, si pasamos del mundo al reino de su Hijo amado, es porque ahora somos santos para Él, para vivir para Él, para servirle a Él, para amarlo a Él, para glorificarlo a Él. Por tanto, nuestras vidas deben ser cristocéntricas. Nuestras vidas deben ser centradas en aquel que me amó y se entregó a sí mismo por mí para darme vida y vida en abundancia. Lo que creíamos nosotros que estaba bien, ahora debe ser chequeado, debe ser pasado por el filtro de la palabra de Dios. Juan capítulo 5, versículo 39 lo dice de esta manera: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y en ellas son las que dan testimonio de mí. Es por eso que tenemos que, a través de la Escritura, mirar lo que en realidad es la vida eterna. Mirar en realidad lo que puede dar testimonio a la identidad que nosotros decimos ser, que somos santos, somos la iglesia de Dios. Por tanto, debemos hacer cambios de manera urgente y pertinente en nuestras vidas, ahora que estamos en un contexto espiritual diferente, porque antes éramos de las tinieblas, mas ahora somos de la luz, y la palabra de Dios nos dice que somos santos. En el mismo pasaje, en el versículo 2, a estos santos dice que fuimos llamados a ser santos. Somos santos, pero también dice que hemos sido llamados a ser santos. Entonces somos santos en el sentido posesional. Antes era de las tinieblas, ahora soy del reino de Dios, y por ser del reino de Dios soy santo. Pero también el texto me dice que somos llamados a ser santos. ¿Esto qué quiere decir? Desde la perspectiva espiritual, invisible, interna, que ahora nosotros experimentamos de haber sido renovados y restaurados a una nueva vida en Cristo Jesús. Todo esto tiene que ser llevado a cada área de nuestras vidas, debe ser expresada de una manera externa. Efesios 4:1: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Aquí el apóstol Pablo está diciéndole a la iglesia en Éfeso, como le dice a la iglesia de Quito y como le dice a la iglesia de Corinto, le dice: te pido que andes como es digno. Esta palabra digno habla de congruencia. Esta palabra también se la usa en el aspecto de la música, que sea melodiosa, que sea con armonía. Entonces lo que está diciendo aquí el apóstol, dice: les ruego que anden de una forma en armonía a la vocación a la cual fuimos llamados,
que fuimos llamados a ser santos. ¿Y cómo vive un santo? Versículo 3 del mismo pasaje de Efesios lo dice: con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, siendo un solo cuerpo. Esto habla de la iglesia, hay una sola iglesia, siendo un espíritu, como fuisteis también llamados a una misma esperanza de vuestra vocación. La vocación del cristiano es Cristo. La vocación del cristiano, la esperanza del cristiano es Cristo, porque Él es nuestra esperanza de gloria. Y esa es la manera, como dice el pasaje, que debemos vivir de una manera en armonía, una forma digna. Y todo esto lo podemos hacer no en nuestras fuerzas, sino en el poder de Dios que ahora habita en nosotros a través del Espíritu Santo. Y este pasaje nos habla claramente de una santidad progresiva. De lo que soy ahora, mañana puedo ser mejor. Y pasado puedo seguirlo siendo, porque esa es la voluntad de Dios. Y como dice Romanos, capítulo 12, ¿cierto? Para que comprobemos que esa voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Y esto no es algo inalcanzable, hermanos. Porque como les dije, Dios nos ha dado su Espíritu Santo para poder lograrlo. Ya que es el Espíritu Santo el que nos da la capacidad, el poder y la dirección para ser santos. Y cuando venga el Espíritu Santo, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Juan 16, 8. Muchas veces queremos eliminar lo malo y hacemos un gran esfuerzo por aquello. Pero el libro de Gálatas nos dice algo diferente. Anden en el Espíritu y no satisfagan los deseos de la carne. La única manera de vivir una santidad progresiva es andar en el Espíritu. Es caminar en el Espíritu. En nuestros deseos carnales, en nuestra naturaleza natural, digámoslo así, es imposible, porque un día podremos hacerlo, al otro día quedaremos fundidos. Mas cuando la persona anda en el Espíritu, puede alcanzar estas bendiciones, puede alcanzar este propósito de ¿qué? De ser luz, de ser columna y baluarte de la verdad. Ya que el único que nos puede llevar a la santidad es el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo conoce como ninguno a cada uno de nosotros, sin importar las capacidades, sin importar cómo podamos llegar a hacerlo. Isaías 35:8 declara: y allí habrá calzada y camino, y será llamado camino de santidad, y no pasará inmundo por este camino, sino que Él mismo estará en ellos. Y el que anduviese en este camino, por más torpe que sea, no se extraviará. No es lo que yo puedo, no es mi capacidad, no es mi preparación. No es nada de eso, es la dependencia, es el andar en el Espíritu, es todos los días buscar el ser llenos de su presencia, porque haciendo eso, aunque por más torpes que seamos, no nos extraveremos. Tal vez esta palabra es ofensiva para alguien que de pronto tiene su doctorado, su PH, su maestría, y de pronto me puede decirme, ¿sabe qué? Yo de torpe no tengo nada. Sí, pero yo no hablo de eso, yo hablo del área espiritual, en la cual todo ser humano necesita la dependencia de Dios. Porque sin Dios, por más limitados que podamos ser, con Dios lo podemos hacer. Con Dios podemos todo. Porque si Dios está en nosotros, ¿quién contra nosotros? Y vienen algunas preguntas. Entonces, ¿quién gobierna tu corazón? ¿Quién gobierna lo más íntimo de tu ser? ¿A qué Dios te estás rindiendo cada día de tu vida? La palabra de Dios nos exhorta a que seamos santos y que seamos llamados a ser santos. Esa es nuestra razón de ser, nuestra razón de existir. La meta que el miembro de la iglesia de Dios debe tener para vivir es ser santo en todas nuestras áreas, en todo aspecto de nuestra vida. Que mis manos sean para Dios, que mis pies
sean para Dios, que mi boca sea para Dios, que mi tiempo, que mejores tiempos sean para Dios, que mis habilidades sean para Dios, que mis estudios sean para Dios, mi profesión sea para Dios, mi dinero sea para Dios, que toda mi vida esté consagrada para Dios. Eso es santidad. Que en ninguna área de nuestra vida esté manejada con principios ajenos a la palabra de Dios, a los principios establecidos por Dios. Cuando yo me manejo de esa manera, cuando usted se maneja de esa manera, usted está viviendo en santidad. Usted está viviendo conforme el propósito establecido de Dios para su vida. Es importante, por tanto, hermanos amados, que reflexionemos sobre esta verdad. Entonces vemos, ¿cierto?, que tenemos una identidad de cuerpo, somos la iglesia, somos el cuerpo de Cristo. También tenemos una identidad como personas, como individuos, la santidad de Dios. Pero miren lo que dice el versículo 2. Con todos los que en cualquier parte invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, sea de ellos y nuestros. Es decir, el cuerpo de Cristo es más grande que la situación local en que vivimos. El cuerpo de Cristo va más allá de la iglesia de Dios que está en Quito. El cuerpo de Cristo va más allá de la iglesia de Dios que está en la provincia de Pichincha o que está en el país del Ecuador o en América. Trasciende más allá, trasciende a un nivel universal, ya que el único factor bíblicamente válido que une al cuerpo de Cristo es la invocación de Jesucristo como su Señor. El pasaje nos dice, ¿cierto?, con todos los que en cualquier parte invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué quiere decir esto de invocar el nombre de nuestro Señor Jesucristo? El pasaje con que está escrito nos habla o da la idea de alguien que pide auxilio. Y este pedir auxilio viene de la mano de la oración, en la cual le pide a Dios gracia, salvación, liberación, provisión. Invocar, por tanto, el nombre de Cristo habla, cierto, de una dependencia total y absoluta y un reconocimiento de que Él es el Señor de todo lo que vemos, visible o invisible, porque Él lo creó. Invocar el nombre del Señor se expresa en el Salmo 42:1, cuando el salmista lo dice: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Aquí el salmista lo que más anhelaba era la presencia de Dios. Y le hace la pregunta: Señor, ¿cuándo podré estar en tu presencia? ¿Cuándo me podré presentar delante de ti? Porque así como un ciervo busca las corrientes de las aguas para saciar su sed, así yo te clamo, así yo te busco, así mi alma tiene sed de ti, oh Dios mío, esperanza mía. Esa es la idea de los que claman el nombre del Señor. No es una idea simplemente, cierto, de reconocer al Hijo de Dios como tal, sino de reconocerlo en todos sus atributos, en todos sus aspectos, en toda su condición. Cuando invoco el nombre del Señor estoy diciendo: Señor, sin ti no me puedo mover a ningún lado, sin ti no puedo hacer nada. Cuando invoco el nombre del Señor es cuando le digo: Señor, no puedo ser el esposo, el padre, el hijo que debo ser, ayúdame. He querido serlo, pero no he podido. Pero ahora invoco tu nombre porque tú me vas a dar la sabiduría y el entendimiento para ser el esposo que debo ser, para ser el hijo que debo ser, para ser el padre que debo ser. Invocar, por tanto, el nombre de nuestro Señor Jesucristo es reconocerlo como eso, el Señor en toda mi vida, en todas mis áreas, en el cual yo he depositado toda mi confianza, en el cual Él entiende que sin Él en mi vida yo no soy nada. Muchas veces invocamos el nombre de Jesús solamente para ciertas cosas, para que me dé de comer, para que me dé de vestir, y pare de contar. En los negocios mando yo, en mi casa mando yo, en la educación de mis hijos mando yo, en el ministerio mando yo. Eso no es invocar el nombre de Cristo. Invocar el nombre de Cristo es
absoluta y total dependencia del Señor en cada área de nuestra vida. Si Jesús no es mi Señor, entonces yo no estoy invocando el nombre del Señor Todopoderoso Dios. Si Jesús no es mi Señor, es porque yo vivo como yo quiero y no como Él quiere que viva. La identidad de la iglesia, por tanto, está definida por Jesucristo y la relación que tenemos con Él. Dice el libro de Santiago, capítulo 4, versículo 13. Vamos ahora los que dicen, hoy y mañana iremos a tal ciudad, estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. Porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece, en lugar de lo cual deberíamos decir, si el Señor quiere, si el Señor quiere, si el Señor quiere, viviremos, haremos esto o haremos aquello. Si el Señor quiere, emprenderé este negocio. Si el Señor quiere, tendré este hogar. Si el Señor quiere, haré esto. Si el Señor quiere. Invocar el nombre del Señor es eso. Porque como vemos en el pasaje, nuestra vida es como la neblina. Hoy estamos, mañana no estamos. Muchos se pusieron metas y propósitos para el 2020, de los cuales este año ya está acabándose y creo que muchas de ellas no se han cumplido. Porque somos tan frágiles y por eso es que necesitamos invocar el nombre del Señor. Y por eso es que Pablo les dice a la iglesia de Dios, ¿cierto? A los que juntamente con otros invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. O sea, juntamente con aquellos que reconocen a Jesús como su Señor, como su Rey, como su Salvador. A Él sea la gloria, a Él sea la honra, a Él sea la alabanza, a Él sea por los siglos de los siglos. Por tanto, amados hermanos, tenemos claro la identidad que tenemos como iglesia, como cuerpos de Cristo. Somos la iglesia de Dios, que estamos en una localidad geográfica y que necesitamos influenciar en esa localidad geográfica. Y como iglesia de Dios influenciamos con una identidad que Dios nos ha dado. Somos santos y somos llamados a ser santos, a vivir una vida santa delante de Dios. Esa es la identidad que nos define como creyentes, como cristianos. Si por alguna razón usted no tiene esta identidad, hay un problema en su vida. Si por alguna razón usted no ha entendido este principio de vivir una cultura diferente a lo que vive la cultura de este mundo, es el momento para que hoy le pida a Dios que resuelva ese problema en su vida. Y el problema es que usted está alejado de Dios. Alguien me dirá, no, yo todos los domingos escucho las prédicas. No hablo de eso. Cuando una persona está alejado de Dios es porque todavía no se ha acercado a Dios en humillación, pidiéndole perdón por sus pecados. Dice la palabra de Dios que todos hemos pecado, que no hay un justo aún en esta tierra. Nadie busca a Dios. Y por eso es que la buena nueva de salvación es que hoy Dios está permitiendo que un pecador arrepentido se acerque a su presencia, reciba el perdón de Dios y pase a ser del cuerpo de Cristo, pase a ser un santo, llamado a ser santo, a vivir una cultura diferente que cambie y haga la diferencia en el entorno en el cual él se desarrolla. Si usted no ha experimentado eso en su vida, pues hoy es el día para que lo haga. Y ahí donde está, que se humille delante de Dios y se ponga a cuentas con Dios, porque Dios quiere cambiarlo. Dios quiere darle una vida y una vida en abundante. Y ahí donde está le invito a que cierre sus ojos y hagamos una oración juntos al Padre Celestial, al Santo Hijo que murió por nosotros, y que la presencia del Espíritu Santo nos llene y nos haga caminar con Él. Padre bueno y Dios, una vez más en esta mañana venimos delante de su presencia, Padre, oh Dios, reconociendo que hemos estado equivocados en nuestras vidas, ya que muchos hemos creído que hemos sido de Cristo cuando he estado viviendo una vida en el mundo. Hoy me arrepiento de aquello. Hoy me arrepiento, Señor, oh Dios, de mis maldades. Hoy me arrepiento de mis pecados. Hoy me arrepiento de la rebeldía que he demostrado, Señor, al hacer las cosas
sin tener a Dios como el centro de esas cosas. Le pido perdón, Padre bueno, en el nombre de Jesús. Le pido que, oh Dios, la gracia y la misericordia que Jesucristo demostró al subirse en la cruz del Calvario, hoy yo la puedo experimentar. Porque hoy entiendo que invocar el nombre de Cristo es reconocerlo como mi Señor, es reconocerlo como mi Salvador, es reconocerlo como el todo de mi vida. Hoy lo reconozco en esta mañana. Y como Iglesia de Cristo también, oh Dios, le damos gracias por recordarnos nuestra identidad. Porque a través de estas circunstancias, el haber dejado de congregarnos físicamente, muchos, oh Dios, han perdido aquella identidad o se han olvidado aquella identidad. Padre Santo, Dios, oramos para que seamos, oh Dios, fervientes en nuestro corazón en buscar su presencia, su rostro, su luz, su guía, Padre. Así como también, Padre, clamamos para que usted, oh Dios, nos permita congregarnos ya físicamente, para que como iglesia, como cuerpo de Cristo, Padre, oh Dios, podamos cumplir, oh Dios, con su voluntad, Señor. Que estemos juntos como una gran familia, Señor, alabando y glorificando el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Padre bueno, Dios, le damos gracias porque su palabra es buena, porque su palabra es fiel y porque su palabra no cambia. Es la misma, oh Dios, que el apóstol Pablo recibió del Señor para la iglesia de Corinto. Es la misma, oh Dios, que hoy en esta mañana recibe la iglesia de Quito. Gracias, Padre. Gracias por habernos hecho parte del cuerpo de Cristo. Gracias por estar en una localidad física, Señor, oh Dios, en la cual sé que soy miembro, que ahí está mi familia, que ahí están los santos, los cuales también, oh Dios, hemos sido llamados a ser santos y a vivir una vida que le glorifique y que le exalte. Gracias, mi buen Dios. En el nombre de Jesús oro. Amén y amén. Amén, amada iglesia del Señor, que nuestro buen Dios y Padre nos continúe bendiciendo.
que quiero es adorarte, lo único que quiero es adorarte. Vengo a tus pies para entregar mi corazón. Lo único que quiero es agradarte, lo único que quiero es agradarte. Por siempre cantaré de tu amor, amor que me rescató, que me limpió, que me da vida eterna. Tu sangre abre el camino, nunca se cerrará. Tengo Te agradecemos por este tiempo, Señor, porque tenemos la libertad de cantarte, tenemos la libertad de adorarte, Señor. Y te damos gracias, Señor, por la vida de cada una de las personas que están viendo esta transmisión, Señor. Los bendecimos y bendecimos este espacio, Señor, para poder darte a conocer a ti, Señor. Amén. Amén. Qué bendición, amados hermanos, amada iglesia del Señor Jesucristo, haber sido bendecidos con alabanza, con la adoración, con exaltación a nuestro buen Dios, pero también con la palabra. Amén. Clamo porque esta palabra no solo quede en nuestra mente, en nuestro corazón, sino que la pongamos siempre por obra. Porque ahí, haciendo eso, agradamos a nuestro Dios, a nuestro buen papito de los cielos. Amén. Siempre, amado iglesia, invitándole a ser parte, como le decía al principio, de los grupos. Estemos orando también por la apertura de nuestro templo para tener los cultos, para tener esa comunión con los hermanos. A la verdad es un privilegio estar acá, sí, es un gran privilegio, pero también es un choque de emociones porque estamos solos acá y necesitamos estar en comunión con la iglesia, con el cuerpo de Jesucristo. Amén. Si hay alguna petición, alguna situación que usted esté atravesando, por favor, háganos conocer, háganos saber. Visite nuestras páginas en el istecuador.org o en el canal de YouTube. Interactuemos, háganos conocer, háganos saber sus peticiones, sus necesidades también. La iglesia está presta para orar, para interceder, pero también para prestar ayuda, socorro, porque la palabra de Dios nos dice eso. La palabra de Dios nos manda eso. Amar al prójimo como a nosotros mismos, llevar las cargas los unos de los otros, estar orando los unos por los otros. Y no sabe cuánta bendición ha traído eso al cuerpo de Cristo, a la iglesia del Señor. Amén. Sé que en estas fechas, hoy principalmente estamos de feriado, ¿sí? Pero qué privilegio que a través de la tecnología nos podamos conectar en donde estemos. Si usted está de viaje, tome las debidas precauciones, por favor. Si ha salido a disfrutar de este descanso, tome las debidas precauciones, por favor. No bajemos la guardia ante la pandemia. Esto no ha acabado, esto sigue. No sabemos hasta cuándo. Lo que sabemos es que Dios, nuestro Padre, tiene el control de todo. Amén. Por favor, tome las precauciones necesarias. Utilice la mascarilla. No se junte mucho y utilice alcoholcito en sus manos. Por favor, cuide su vida y de la gente que está a su alrededor. Amén. Vamos a despedir este culto de esta mañana con la oración a nuestro buen Dios de agradecimiento. Así es que, por favor, vamos a orar. Padre bendito, en el nombre de Jesús, te damos gracias, amado Padre, por este tiempo, Señor. Convencido estoy, oh Dios, que tú has hablado a nuestro corazón. Instrúyenos, capacítanos, muéstranos la senda por donde debemos de caminar, Señor. Gracias, Padre, por todo lo bueno y maravilloso que eres, Papito, porque aún en las dificultades, aún en las necesidades, tú tienes planes de bien y no de mal, Señor. Gracias, Padre, bendecimos a la iglesia de Cristo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor, y te damos toda la gloria y la honra a ti, Papito bueno. Gracias, mi Dios, te alabamos, te exaltamos, te adoramos y decimos que te amamos, Señor, y que necesitamos de ti hoy más que nunca, papá. Gracias, Padre. Cristo Jesús, amén
y amén. Un abrazo, amada iglesia, que la gracia y la paz de nuestro buen Dios sea con todos ustedes. Amén.